Esta es la última conferencia que damos en esta gira en Colombia. Nosotros venimos desde hace 2 años recorriendo todo el continente, toda América Latina hemos recorrido y hemos llegado a los Estados Unidos con este libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que salió en el año 2016 y que ni bien salió, trepó todos los rankings de ventas en Amazon, sigue desde hace prácticamente 2 años en los primeros puestos de las categorías de ciencia política y de política. Eso significa que la gente quería saber de qué se trataba la ideología de género. La gente necesitaba argumentos para dar una lucha que ya ha comenzado en toda América Latina y es una lucha que le dice no a la ideología de género en muchos de nuestros países hermanos y en Colombia no será la excepción. Muchas gracias a las organizaciones, insisto, que han hecho posible esto. Gracias al Movimiento Católico Solidaridad, gracias a los amigos de Lazos de Amor Marianos y muchas gracias otra vez a todos ustedes. La idea va a ser así, yo voy a hablar un rato ahora, después va a hablar Nicolás y me parece que vamos a tener tiempo para poder dar algún tipo de feedback con el público, para si ustedes tienen algunas dudas las puedan expresar y nosotros si las podemos responder lo vamos a hacer con mucho gusto. Miren, a mí me gusta empezar esta charla explicando un poco el título del libro porque en el título se encuentra la tesis principal que hemos tenido con Nicolás. El libro, como ustedes podrán ver, se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. La idea de ideología de género, el concepto de ideología de género recién aparece en el subtítulo del libro que dice ideología de género o subversión cultural. Mucha gente, digamos, tiende a pensar que la ideología de género es un fenómeno político autónomo, es un fenómeno político, es un fenómeno ideológico hecho a sí mismo. Lo que nosotros hemos mostrado y demostrado en el libro es que la ideología de género es una construcción, es una creación del izquierdismo. ¿De qué izquierdismo? Del izquierdismo que nosotros hemos llamado nueva izquierda. Entonces es importante poder comprender esto para poder dar esa lucha, para que no nos mientan sobre qué es la ideología de género y de dónde viene la ideología de género. ¿Qué es la nueva izquierda? Lo vamos a hacer lo más simple posible. Toda la primera parte del libro, todo el primer capítulo del libro se dedica a explicar qué es esto de la nueva izquierda. Y si hablamos de nueva izquierda, significa que hay una vieja izquierda. Efectivamente, hay una vieja izquierda. En Colombia esa vieja izquierda son las FARC. En América Latina la vieja izquierda son las guerrillas que, con una estrategia de lucha armada, pretendía tomar el poder del Estado para hacer desde allí la revolución. ¿La revolución de qué tipo? La revolución de tipo comunista. Era una izquierda inspirada en los postulados de Marx, una izquierda que apelaba a la lucha de clases, es decir, apelaba a la fractura social entre los distintos componentes sociales en virtud de su nivel económico. Los obreros contra los burgueses, los capitalistas, etc. El campesinado, la FARC, que es el caso que ustedes han vivido, apela hacia, acá me hacen 2, el ELN. ¿El ELN también? Está bien. Apelan a una lucha de clases. ¿Qué significa? Insisto, una lucha de clases es una lucha económica. Es apelar a los sectores económicamente más marginales de la sociedad para que se alcen en armas y hagan la revolución. Esa era la médula, digamos, del pensamiento revolucionario de la vieja izquierda. ¿Cuándo entra este pensamiento en crisis? ¿Y dónde entra en crisis? Que necesita pasar de ser de una vieja izquierda a convertirse en una nueva izquierda. Esto aparece sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en los países del primer mundo, los cuales empiezan a crecer a ritmos que hoy conocemos como tasas chinas. Entre la década del 60, por ejemplo, y el año 1973, los países de la OCDE, que son los países del primer mundo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, crecen a un 5% del PBI anual, en promedio. ¿Qué significa esto? Las clases trabajadoras, a las cuales las izquierdas siempre le dijeron que para vivir mejor tenían que agarrar un fusil e ir a hacer la revolución, estaban empezando a vivir mejor gracias a un sistema que los incorporaba. Entonces el gran problema fue cómo hacer, por ejemplo, pensemos en los Estados Unidos, en los 60 o 70, cómo hacemos la revolución en los Estados Unidos donde los obreros tienen un automóvil y precisamente están más preocupados por cambiar de su automóvil que por cambiar el mundo. Marx había dicho que el obrero no tenía nada más que perder que sus propias cadenas y entonces por eso tenía que lanzarse a la lucha revolucionaria. ¿Qué pasa entonces cuando el obrero tiene para perder su televisor, su radio, su heladera, su auto, su casa, su familia? Hoy sumaríamos su celular, su computadora, etc. ¿Qué pasa cuando el obrero ya no vive
explotado, ya no vive, digamos, en tal miseria que le es funcional agarrar la metralleta y lanzarse a una revolución armada. ¿Qué pasa? La izquierda entra en crisis. La izquierda en el mundo, en el primer mundo sobre todas las cosas, entra en crisis y se da cuenta que para sobrevivir necesita crear nuevas fracturas sociales. No sé si ustedes conocen aquel dicho muy conocido por otra parte de la política que dice divide y reinarás. Es decir, en cada fractura social hay siempre ciertos sectores que están sacando tajada. Entonces, si no podemos movilizar a los trabajadores, a los campesinos, a las distintas clases sociales para hacer la revolución, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos construir nuevos tipos de conflictos que no tengan que ver necesariamente con la variable económica, que no se definan por su posición en el sistema económico, sino que se definan por su posición en la cultura. Entonces ahí aparece, por ejemplo, la guerra de los sexos, encarnada por el feminismo radical. Aparece la guerra de los géneros, encarnada por los lobbies LGTB. Aparece la guerra entre los sectores aborígenes, indígenas, contra el hombre blanco, europeo, etcétera, el indigenismo. Aparece el ambientalismo, aparece el garantismo, aparece el multiculturalismo en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Aparecen nuevas ideologías que tienden a movilizar a distintos tipos de sujetos políticos que ya no necesariamente se definen por su nivel económico, como eso ocurría con la vieja izquierda. La ideología de género ha sido un producto de esta nueva forma de ver la izquierda y esta nueva forma de concebir la revolución, que, insisto, ya no tiene que ver con una lucha armada, porque para modificar el sistema económico necesitamos hacer una lucha armada. ¿Para qué? Para tomarnos el poder del Estado y desde allí poder modificar y repartir y etcétera, etcétera, y lograr el comunismo. Ahora bien, este tipo de lucha es una lucha cultural, es un choque cultural. Es una lucha que se define por su gradualidad. Ya no vamos a ver sangre corriendo por nuestras calles, no vamos a ver cuerpos destrozados por las veredas, no vamos a escuchar los sonidos de la metralleta. Lo que vamos a ver más rápido que tarde son miles de millones de cerebros completamente fritos, porque la ideología de género va desde las instituciones de la vida civil, fundamentalmente desde los colegios. Ya vamos a ver luego un poco más eso. Dicho esto, quiero concentrarme, una vez que he tratado de explicar por qué la ideología de género tiene un proyecto político que está por encima de ella misma, me gustaría ahora sí meterme de lleno con la ideología de género, porque este libro, si bien dedica el primer capítulo a la nueva izquierda, el resto se dedica a la ideología de género de lleno. La ideología de género tiene, o se puede dividir analíticamente, en dos grandes bloques. Uno es el feminismo radical, y otro es el homosexualismo ideológico, los lobbies LGTB. Lo primero lo estudié, lo escribí yo, lo segundo lo estudió, lo escribió Nicolás. De modo que en los minutos que me restan voy a comentarles un poco sobre qué es el feminismo radical y qué consecuencias está teniendo y cómo además en el feminismo se encuentra el origen filosófico, digamos, de la ideología de género. Para entender qué es el feminismo, tenemos que entender que no existe una cosa que se llame como el feminismo. No hay un feminismo, no hay una cosa compacta, unívoca, homogénea que se llame el feminismo. Existen muchos feminismos a lo largo de la historia. Tanto así que la academia tiende a agruparlos en distintas olas. Primera ola de feminismo, segunda ola de feminismo, tercera ola de feminismo y hoy se habla incluso del posfeminismo. ¿Qué es esto de las olas? Bueno, los orígenes del feminismo se encuentran en las revoluciones liberales de hace más de 3 siglos. Estamos hablando de revoluciones acontecidas fundamentalmente en los Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. Revoluciones liberales inspiradas por una filosofía liberal que anuncia la igualdad ante la ley y que hace movilizarse a grupos de mujeres en favor del voto femenino. A estos grupos, la academia los tiende a llamar feminismo de primera ola, es decir, el origen del feminismo. Sin embargo, ellas no se asumían feministas, ellas nunca se dijeron feministas a sí mismas. Ellas se llamaban sufragistas. Lo que estaban pidiendo era el sufragio universal, poder votar, elegir y poder ser elegidas también. Poder ir a las universidades, poder heredar, poder tener igualdad ante la ley en comparación con el hombre, cosa que a nuestro juicio es completamente justa.
Entonces la pregunta es ¿cuándo se pervierte este feminismo, digamos que parte de una noción de igualdad ante la ley? Se pervierte, fíjense ustedes cómo coincide incluso con la tesis del libro, se pervierte con un escrito de Federico Engels. ¿Quién fue Federico Engels? El socio intelectual de Marx, es decir, el padre de la izquierda moderna. Federico Engels en el año 1884 escribe un librito que se llama El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. En este libro, Engels dice lo siguiente: en la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. En la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Engels es uno de los pensadores de la vieja izquierda. Él estaba llamando a la revolución de clases, a la revolución de los obreros, el proletariado contra los burgueses. Pero ¿qué estaba haciendo al decir que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado? Estaba diciendo que había también al mismo tiempo una lucha de sexos. Y ese pensamiento, y aparte, más allá de una lucha de sexos, había una explotación de un sexo sobre otro, del hombre sobre la mujer. Y Engels se refirió a esto como el patriarcado. No sé si les suena la expresión, está muy de moda actualmente. Fíjense, estoy hablando de un libro del año 1884. Fíjense cómo las ideas se van arrastrando hasta nuestros tiempos y terminan condicionándonos sin saber nosotros cuál es su origen. Este feminismo marxista clásico, inspirado por esta frase de Engels, que mucho de eso hay hoy en día, sin embargo va a tener sus límites. Va a tener sus límites en la Revolución Rusa. El año pasado, mejor dicho, hace algunos meses incluso, se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa, la Revolución comunista por antonomasia. Y en la Revolución Rusa se suponía que las tesis de Engels iban a ser puestas en práctica, es decir, Engels lo que le prometía a la mujer es que si venía el comunismo, esa lucha de que el hombre era el burgués en la familia y la mujer el proletariado, como las clases sociales ya no iban a existir, esa lucha tampoco iba a acontecer. La mujer iba a estar liberada del yugo del patriarcado. Obviamente esto no ocurrió. En el libro hay una investigación histórica sobre el rol de la mujer en Rusia, cómo vivía su cotidianeidad, cuál era su posición en la sociedad, en la política, en la economía, etc. Esto no se cumplió. La tesis de Engels resultó completamente fallida. Entonces, este izquierdismo militante e intelectual necesita crear otro tipo de feminismo, que es el feminismo radical. Ese es el feminismo de género. Aparece lo que hoy se conoce el feminismo de género. ¿Dónde aparece esta tercera ola del feminismo que también se le considera de esta forma? La tercera ola del feminismo. Aparece en Francia. Aparece puntualmente en un libro que se llama El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una filósofa, pareja de Sartre, quien escribió un ladrillo que tiene más de 1000 páginas que se llama El segundo sexo, que sin embargo se inmortaliza por una frase que hoy se usa en nuestra vida cotidiana y se usa muchísimo desde la política y desde la militancia feminista. Esa frase dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. A ustedes les tiene que sonar muchísimo porque recientemente Humberto de la Calle hizo su parangón diciendo: no se nace hombre, llega uno a serlo. Él estaba complementando de alguna manera esto de Simone de Beauvoir. Pero ¿qué significa no se nace mujer, llega uno a serlo en un libro llamado además El segundo sexo? Significa que no hay nada a nivel natural que sea propio de la mujer, sino que la mujer es mujer en la medida en que es hecha como mujer. ¿Es hecha como mujer por quién? Por la sociedad. ¿Por qué? Porque llega a serlo, no se nace mujer, llega uno a serlo. Y además es hecha mujer, y la mujer es el segundo sexo, es el sexo oprimido por el patriarcado, el arrastre de Engels. Ustedes vayan fijando algunas frases que yo les voy lanzando de estos pensadores. No se nace mujer, llega uno a serlo. Esta tesis se va a exacerbar, se va a radicalizar todavía más en los años venideros. En la década del 80, por ejemplo, en Francia, otra filósofa del feminismo radical, llamada Monique Wittig, escribe una serie de ensayos donde nos dice y anuncia que en verdad la mujer no existe. Ella dice, en verdad la mujer no existe. Y ustedes podrán decir, ¿qué interés puede tener una teórica, una intelectual, una pensadora del feminismo radical en anular la existencia del sujeto político del feminismo, que es la mujer? Sería tan ridículo como leer a Marx diciendo: en verdad el obrero no existe. Pero esta gente es muy inteligente, porque si la mujer ya no existe más, significa que cualquiera de nosotros puede ser una mujer.
Y si cualquiera de nosotros puede ser una mujer, cualquiera, por ejemplo, puede muy bien ir a marchar en el Día Internacional de la Mujer, que va a ser el 8 de marzo, y acuérdense de esto que estoy comentando ahora, porque lo van a ver en algunos días, marchas del Día de la Mujer con columnas de travestis, de transexuales, de transgénero, de homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mujer ya no existe. Y la revolución feminista de esa manera no se circunscribe a un grupo cerrado como la mujer, sino que amplía indefinidamente su espectro de representatividad y movilización política. Fíjense entonces esa frase, fíjenla en la cabeza, la mujer no existe como algo natural, ¿se entiende? En los 90, Judith Butler, que es la más importante de las pensadoras de la ideología de género actualmente, Judith Butler, ya no de Francia, sino de los Estados Unidos, puntualmente de California, va a escribir en los 90 El género en disputa. Un libro que puede ir a cualquier librería y lo van a conseguir, de muy fácil acceso, El género en disputa. ¿Qué dice o cómo se puede resumir con una frase de ese propio libro la tesis de Butler? Ella dice, en verdad, el sexo siempre fue género. Fijen también esa frase. En verdad, el sexo siempre fue género. Claro, ¿qué significa esto? Hasta el momento se nos había dicho, hasta ese momento, se nos había dicho que la sexualidad humana se descomponía, digamos, de alguna forma, en dos grandes dimensiones. La dimensión del sexo, es decir, la biología, y en la dimensión del género, es decir, la cultura, aquellos rasgos culturales de nuestros comportamientos sexuales. Ahí ya había ideología de género en esta manera de ver la sexualidad, porque no se establecía nunca una conexión entre lo natural y lo cultural. Se nos decía que las dos cuestiones funcionaban casi autónomamente. Pero Judith Butler patea el tablero al decir, en verdad el sexo siempre fue género. Porque ¿qué significa entonces? Significa, nos importa ahora un bledo, nos importa un comino, el sexo, es decir, lo natural de la sexualidad, porque lo relevante es el género, es decir, aquello que de cultural tiene el comportamiento sexual humano. Porque el sexo, en verdad, siempre fue género. Entonces vamos a recoger un poco las frases de ellos mismos, para que no se diga la ideología de género no existe, esto es un invento de sectores ultracatólicos que inventan estas cosas. Bueno, por eso mismo yo les traigo los textos de ellos y están todos citados y estudiados en este libro, para que vean que esto tiene un origen completamente cierto y está escrito por ellos mismos incluso. Entonces recojamos, no se nace mujer, llega uno a serlo, en verdad la mujer no existe, el sexo en verdad siempre fue género. ¿Qué es la ideología de género? Tenemos las pistas perfectas para entender entonces qué es la ideología de género, porque nosotros muchas veces tenemos ideas, tenemos imágenes, tenemos intuición de qué es la ideología de género. Sabemos que la ideología de género tiene que ver con el aborto, sabemos que la ideología de género tiene que ver con el homosexualismo, con los grupos LGTB, sabemos que tiene que ver con el feminismo, pero es importante poder definirlo concretamente qué es la ideología de género, para tener ya una visión concreta sobre el tema. Yo les he dado las pistas, hice una genealogía sobre la teoría del género que me lleva ahora a definir qué es la ideología de género. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios vinculados al proyecto de la nueva izquierda desarraiga la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla monopólicamente por la cultura. Veo que muchos están tomando nota y capaz no han llegado, así que lo voy a repetir. Veo muchos tomando nota rapidísimo, así. No. La ideología de género es un conjunto de... Ustedes fíjense que esto tiene grandes partes que ahora las voy a explicar. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos, autoritarios, vinculados a la nueva izquierda, desarraiga a la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla monopólicamente por la cultura. Vamos a descomponer esto. Conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué es anticientífico? Pues bien, porque la sexualidad es una parte integral de la vivencia del cuerpo humano. Tenemos
muchas disciplinas científicas rigurosas que han hecho estudios rigurosos del conocimiento del cuerpo humano, que han dicho mucho sobre la sexualidad humana y ahora han sido puestas bajo la alfombra, se las ha escondido porque se supone que no tienen nada para hacer ni para decir en términos de sexualidad. Se ha ocultado lo que conocemos gracias a la fisiología, que esto es el funcionamiento de las distintas partes de nuestro cuerpo, la anatomía, la composición de las distintas partes de nuestro cuerpo. Se ha dejado de lado otras disciplinas muy importantes y muy modernas aparte, porque esta gente se piensa que es moderna, pero hay ciencia realmente moderna, como las neurociencias, donde gracias a este tipo de ciencias podemos establecer las conexiones entre la naturaleza y comportamientos que en principio podríamos pensar que son obra y gracia de una sociedad que escribe sobre nosotros como una tabula rasa. Las neurociencias son puestas también bajo la alfombra. ¿Por qué? Porque niegan la ideología de género, con experimentos científicos de primera calidad. La neurología, la psicobiología, las biologías en general, las medicinas en general. Se nos ha dicho, insisto, que no se nace mujer, llega uno a serlo, pero lo cierto es que una mujer es mujer incluso antes de nacer, incluso después de la muerte. Ustedes me dirán, ¿cómo? Antes de nacer y luego de la muerte. Claro, porque ya sabemos, gracias a este tipo de ciencias avanzadas, que nosotros nos sexualizamos intrauterinamente por un cóctel hormonal que recibimos en nuestros cerebros cuando nosotros todavía estamos en el útero materno. Entonces, somos hombres y mujeres incluso antes de nacer. No hay que esperar a nacer para ser hombre o mujer. Somos hombres y mujeres intrauterinamente por el rol que juegan las hormonas en el desarrollo fetal. ¿Y por qué seguimos siendo hombres y mujeres después de muertos? ¿Cómo es eso? Este tipo está hablando sobre algo trascendental, algo metafísico, algo religioso, porque es de inmediato de lo que se nos acusa. Claro, vos estás en contra de la ideología de género, pues sos religioso. No. Gracias a las ciencias más avanzadas, hoy podemos tomar restos humanos irreconocibles y con pruebas avanzadas de ADN saber si ese cuerpo correspondía a una mujer o un hombre. ¿O ustedes imaginan que yo, por autopercibirme como una mujer, el día que yo me muera y pasen 200 años y un científico forense viene y hace un estudio sobre quién era yo, su conclusión será, él era un transgénero, él era un transexual? Entonces, ¿quiénes son los que están realmente del lado del progreso y que se basan en las ciencias? ¿Y quiénes son los que hablan supercherías ideológicas? Yo dije que además este era un proyecto político autoritario vinculado a la nueva izquierda, lo expliqué al inicio, pero me quiero detener en la cuestión del autoritarismo, porque eso no lo expliqué al principio. Del autoritarismo. La ideología de género no es una oferta, no es una proposición, no es una propuesta, no es una invitación, no es un enfoque amable al cual uno puede adherir o no adherir, convalidar o no convalidar. La ideología de género es una imposición autoritaria. Se impone a través del Estado gracias a la fuerza del Estado. No existe ideología de género ahí donde no está el Estado apañando la ideología de género con la fuerza pública. Por eso, el primer paso que da la ideología de género es contaminar las currículas escolares. Es que la idea de la ideología de género es tan absurda que ellos saben que no puede ser aceptada así como así, de forma espontánea, democrática por la sociedad. Es un absurdo. Es un absurdo pensar que alguien se va a creer que porque yo les diga que me autopercibo como una mujer, luego yo paso a ser una mujer. Ahora, ¿qué pasa si yo, además de decir que me autopercibo como una mujer, tengo la fuerza pública de mi lado para obligarlos a todos ustedes a percibirme como yo me autopercibo? Y además tengo la fuerza pública del Estado de mi lado para enseñarles a sus hijos que me autoperciban como yo quiero ser autopercibido. Fíjense que ninguna sociedad es posible a partir de un orden que se estructura con la autopercepción. Un orden social tiene que estructurarse a partir de los datos objetivos cognoscibles por todos nosotros, porque si no, caemos en caos. Yo quiero dejar algo bien claro. Claro, porque, a ver, yo dije, la ideología de género nos afirma que nuestra sexualidad es una construcción cultural. Estamos oprimidos por un sistema vinculado con los valores cristianos, occidentales, capitalistas, etcétera, que nos han hecho sexualmente de esta forma. Pero ellos además nos ofrecen un proyecto de liberación. No se quedan en la crítica. La liberación de ellos es la autopercepción. Entonces, gracias a la autopercepción, nosotros podemos supuestamente elegir, ser libres de elegir qué queramos ser. Y yo siempre digo, locos ha habido siempre, es decir, ese no es el problema.
Locos ha habido siempre. No es mi problema si un tipo se piensa que es una mujer o una mujer se piensa que es un hombre. Mi problema sería cuando esa gente logra conformar un lobby, logra cooptar el poder del Estado para obligarme a mí a pensar también que ellos son los que ellos piensan ser y además financiarlos. Porque el Estado está financiando ideología de género en toda América Latina. Tratamientos de hormonización, tratamientos de mal llamados cambios de sexo, etcétera, etcétera, incluso para niños. Es muy interesante porque nosotros tenemos la posibilidad de ver los estragos que la ideología de género hace con solo mirar aquellos países donde la ideología de género ha avanzado mucho más. ¿Cuáles son esos países? Los países donde la ideología de género se implementó y llegó antes que a nuestras tierras. Estamos hablando de países del primer mundo. Vuelvo al inicio de la charla. ¿Se acuerdan que yo les dije? Mientras acá estábamos a los tiros en un modelo de vieja izquierda, desde el primer mundo, como eso no era viable, ya se estaba pensando un modelo de nueva izquierda. Entonces, el tema del género está en países del primer mundo desde hace mucho más tiempo que acá. Un buen ejercicio para ver qué puede pasar acá es mirar qué pasa allá. Y esto tiene que ver con lo que dije, que es un proyecto autoritario. ¿Por qué? Porque en nombre de la liberación, de la libertad, va recortando paulatinamente todas nuestras libertades a un extremo que ni siquiera podríamos haber sospechado. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la lengua, es decir, del habla. La lengua española, por ejemplo, la lengua inglesa, la lengua francesa. ¿Quién creó cada idioma? Yo les doy $10.000 a la persona de aquí que me diga qué hombre, no vale decir Dios, qué hombre creó la lengua española, por ejemplo. ¿Saben ustedes quién es el creador? ¿Nadie sabe? Bueno, eso es porque nadie creó ningún lenguaje. El lenguaje se crea y se recrea en las interacciones libres y voluntarias. Acá estamos creando lengua, por ejemplo. Estamos recreando nuestra propia lengua. No ha habido nada más libre en la historia del hombre, posiblemente, que la configuración del lenguaje, a tal punto que no podemos encontrar quién es su mentor, porque no lo hay. Podemos saber quién creó el automóvil, quién creó el avión, quién creó la bombilla de luz, pero no podemos saber quién creó el lenguaje, porque el lenguaje se creó sin ninguna autoridad central que lo creara. Y ahora parece ser que tenemos una autoridad central que crea y dirige nuestro lenguaje en términos de género, que es el Estado. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña. Hace un año más o menos llegó una mujer transgénero. ¿Qué es esto? Bueno, una mujer que se autopercibe como hombre pero que no se ha realizado cambios quirúrgicos, digamos. Que no ha pasado por el bisturí. Ha llegado ella entonces a una clínica, pero llegó con una panza de este tamaño. Estos son todos casos reales. Muchos de ellos están en el libro y otros son más recientes. Este es un poco más reciente. Entonces ella llega con una panza de este tamaño, estaba embarazada. Y hasta ahí, otra vez, es un problema de ella. ¿Cuál es su problema? Bueno, la distancia que había entre su autopercepción como hombre y la realidad que era que estaba esperando un hijo. Es decir, no era un hombre. Hasta ahí es un problema de ella, mío no, yo no soy psiquiatra. Yo analizo la política. Entonces, ¿cuál es mi problema o cuál es mi objeto de estudio? ¿Cuándo aparece mi objeto de estudio como politólogo? Cuando los médicos le dicen a ella, felicitaciones señora, usted va a ser madre, y ella se ofende terriblemente. ¿Cómo señora? ¿Cómo madre? Si yo soy un hombre. Entonces se moviliza el lobby LGTB, etcétera, etcétera, y todo lo que ya conocemos, y logra que se lance un manual de lenguaje médico amparado por el Estado, el cual prohíbe a los médicos británicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Es decir, un médico británico ya no puede decir mamá, papá, hombre y mujer porque eso puede ofender. En Francia se prohibió la palabra mademoiselle. La palabra mademoiselle, acá hay un francés en la primera fila, y perdón por mi mala pronunciación, pero significa señorita. Señorita. ¿Y por qué tendrían los franceses, o mejor dicho, ciertos estados de Francia, el interés por prohibir la palabra mademoiselle? Porque no existe señorito. Entonces hay iniquidad de género. Existe señorita, pero no existe señorito. Y aparte, señorita es un micromachismo, es una agresión, es parte de la guerra de los sexos. ¿Por qué? Porque señorita devela el estado civil de la mujer. Fíjense, en Canadá la cosa es más terrible. En Canadá ahora
una persona que trate a otra en disonancia respecto de su identidad de género puede padecer hasta 6 meses de prisión. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tratar a alguien en disonancia con su identidad de género? Que si Nicolás, por ejemplo, se autopercibe como Nicole y nos asegura a todos nosotros que él es una mujer, y yo lo sigo tratando de Nicolás o lo sigo tratando de él en vez de ella o en vez de Nicole, él puede ir y judicializarme a mí y terminarme metiendo hasta 6 meses preso. Fíjense cómo no es un tema de respeto, tolerancia, diversidad, de inclusión, etc. Es un tema de autoritarismo, de ingeniería cultural y social. En Canadá también, hay hasta 6 meses de cárcel para todos aquellos que digan que la homosexualidad es un pecado. Hasta 6 meses de cárcel. Y otra vez, la teología no es mi campo del conocimiento. Yo no puedo hablar de eso y esa no es la discusión que vengo a traer aquí. Si es un pecado o no es un pecado. Cada uno tendrá sus creencias al respecto. Lo que yo como politólogo puedo analizar al respecto es que penar por 6 meses de cárcel a aquel que opine según sus convicciones religiosas significa un retroceso como nunca antes en las libertades que Occidente ha conquistado hace siglos. Libertad de conciencia, ¿les suena? Libertad religiosa, libertad de opinión y de expresión. Libertades que tienen siglos en Occidente y están siendo perdidas en nombre de la libertad de la ideología de género. Fíjense ustedes qué paradoja. La libertad de opinión es muy importante y está siendo gravemente recortada en todos estos países. En España, un autobús de color naranja salió por las calles de Madrid y tenía una inscripción que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Eso es una afirmación que cualquier médico, cualquier biólogo no dudaría un segundo de afirmar, confirmar y firmar. Y sin embargo, se constituyó en un crimen de odio. ¿Y qué pasó? Un fiscal español le quitó, ¿qué cosa ese autobús? La libertad de circulación, que significa quitarle la libertad de expresión, porque en su circulación estaba expresando algo. Fíjense esto de la ingeniería del lenguaje fascinante. En Andalucía, el Estado ya ha decretado que hay nuevas malas palabras en los colegios, palabras que los niños no deben decir. Esas palabras son alumnos, profesor e investigador. Y ustedes dicen, ¿y qué tiene de malo decir alumnos dentro de un colegio? ¿O profesores? Bueno, como se tiene que hablar, es de la siguiente forma, dicen los burócratas de Andalucía. Dice, el alumnado, el profesorado, el personal investigador, porque de esa forma le quitamos el género y nos incluimos a todos. Insisto, nunca ha habido un totalitarismo tan potente como para dirigir y meterse con la forma en que la gente habla. Miren, el derecho es un instrumento de las sociedades humanas para ordenarnos como comunidad y para prevenir los conflictos y para solucionarlos cuando se dan. Para eso está el derecho, para eso están las leyes. Pero la ideología de género está incluso invirtiendo ese uso del derecho. La ideología de género está poniendo al derecho al servicio de la construcción de nuevos conflictos, no de su resolución o prevención, sino de la construcción. Les voy a poner 3 ejemplos. Número 1. En el País Vasco, ahora se está pidiendo la prohibición del fútbol como deporte en los colegios. ¿Por qué razón? Porque dicen que, los voy a citar, territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Fíjense ustedes siempre la pomposidad intelectualoide con palabras complicadas que la mayor parte de la gente no entiende, porque la imbecilidad tiene que ser explicada con palabras grandilocuentes, porque si no pasa frente a todos como la imbecilidad que es. ¿Y por qué digo que esto es una imbecilidad? Porque nunca ha habido ningún problema entre los sexos por el fútbol. ¿O acaso acá en Colombia, por ejemplo, las mujeres que les gusta jugar al fútbol no pueden jugar al fútbol? ¿Acaso no hay ligas femeninas de fútbol? ¿Acaso cuando somos chicos, niños, no jugamos incluso fútbol femenino? Bueno, allí parece que ahora el fútbol es un problema entre los sexos y la ley lo tiene que regular. ¿Cómo? Prohibiéndolo dentro de las escuelas. Fíjense, en Suecia, el partido de izquierda en estos momentos está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete. Ahora bien, si nosotros lo pensamos detenidamente, esta ley es ineficaz por naturaleza. ¿Qué significa que sea ineficaz por naturaleza? Significa que no se puede aplicar.
¿Por qué? Porque aplicarla, por más que la mayoría del Parlamento sueco la vote, por más que el 100% de los suecos la voten, ¿cómo hacemos para saber si un sueco está violentando esa ley o no? Tenemos que ponerle o bien una camarita dentro de su baño o bien un policía que lo está mirando a ver cómo lo hace, porque si no, ¿cómo sabemos si violenta la ley? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta ley? ¿Es implementarse? No, no es implementarse. Es construir un discurso social a partir del cual nosotros empecemos a percibirnos como sexos en guerra. Estamos tan enemistados los hombres y las mujeres que incluso esa enemistad se manifiesta en acciones tan cotidianas como ir al baño. Y ahí tiene que entrar el Estado. ¿Para qué? Para regularnos. Porque tenemos que lograr la equidad de género, ¿o no? Entonces fíjense cómo la ley empieza a ponerse al servicio no de la resolución de los conflictos, sino de la construcción de los conflictos. Tercer ejemplo que les quiero traer hoy. ¿Ustedes conocen lo que es el femicidio o el feminicidio? ¿Existe el feminicidio como tipo penal aquí en Colombia? Existe. Bien, el feminicidio en todos nuestros países de América existe como, en general, está escrito de la misma forma. Es básicamente el hecho de matar a una mujer por ser mujer. Matar a una mujer por su condición de mujer, por ser mujer. Entonces nosotros vamos a ver que nos dicen, este año hubo X cantidad de feminicidios. ¿Cómo lo llaman acá? ¿Feminicidio o femicidio? Bien. No, porque allá se llama femicidio y cambia según el país. Entonces, tenemos un caso de un hombre que mata a una mujer, algo sumamente condenable, por supuesto, que tiene que además pagar con todo el rigor de la ley. Y tenemos que prevenir ese tipo de cuestiones como sociedad, pero por supuesto. El tema es que, ¿qué se nos dice desde los medios de comunicación? Nuevo caso de feminicidio, la mataron por ser mujer. Y no hay ninguno de estos casos en los cuales haya una pericia psiquiátrico-psicológica en el victimario de la cual se pueda concluir con rigor que el hecho, que el móvil de esa agresión que terminó con la muerte de la mujer haya sido su condición de mujer. Entonces fíjese cómo se nos engaña, cómo se nos cambia la percepción de las cosas. Se nos hace vivir en una guerra de sexos que hace tiempo, que nunca existió, de hecho, que está siendo construida por este tipo de discursos. Lo mismo pasa con la violencia de género. ¿Han escuchado violencia de género? Bueno, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es aquella violencia cuyo móvil es el odio hacia el otro género como tal. Es decir, lo que me impulsa a mí a violentar a otra persona y ejercer violencia de género es que odio lo que ese género representa. Nosotros vemos en la televisión, a menudo, tantos casos de violencia de género, nuevo caso de violencia de género. Eso siempre se llamó violencia doméstica. ¿Por qué? Porque hablar de esa forma estábamos entendiendo que el caso se había dado en el marco de la familia, en el marco de una pareja, de un noviazgo, etcétera. Pero al decir ahora violencia de género, la percepción cambia. ¿Y la percepción cuál es? En esa violencia, el hombre le pegó a la mujer o la mató a la mujer porque odia a las mujeres y porque estamos en una guerra de sexos que termina manifestándose en cada marcha de Ni Una Menos, que termina con qué tipo de grafitis. Ustedes acá creo que no han tenido todavía de esta marcha, pero prepárense porque ya van a llegar. ¿Qué tipo de grafitis terminan las marchas feministas que pelean contra la violencia de género, etcétera, etcétera? Dicen, matá a tu novio, a tu papá y a tu hermano. Dicen, lesbianizate, claro, porque si sos una mujer heterosexual, estás conviviendo con el enemigo, estás durmiendo con el enemigo. Dicen, hacete torta, la vida es corta. Dicen, heterosexual muerto, abono para mi huerto. Muerte al macho, machete al machote, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estamos viviendo una guerra de sexos por una pésima percepción de la realidad que ¿a quién perjudica más que a nadie? Perjudica más que a nadie a las víctimas de este tipo de violencia entre los sexos. ¿Por qué razón? Porque después el Estado lanza todas sus políticas públicas para supuestamente prevenir la violencia de género, etcétera, con una premisa falsa, que es que el problema es que los hombres están matando a las mujeres porque son mujeres. Y se pierden de ver un montón de otras variables sociales, como por ejemplo, ¿quién nos dice a nosotros que estos índices tienen una correlación con el uso de drogas? Por ejemplo, se me ocurre pensar algún caso, o con ciertas cuestiones psiquiátricas, o por qué no incluso con el deterioro de la institución familiar. Y sin embargo, no, se reduce todo a género, y eso es ideología, justamente. Entonces, ¿a qué lleva esta ideología? Políticas públicas que no sirven para nada. Fíjense que esto tiene incluso un lado más dramático, que es lo último que les voy a comentar esta noche. Después los invitamos a que lean el libro porque hay
digamos, está toda esta información y mucho más aparte. Hay algo más preocupante todavía en la ideología de género, que son las perversiones que habilita pedofilia, necrofilia, incesto, zoofilia, etc. Y ustedes me dirán, bueno, pará, no me exageres, ¿qué tiene que ver la pedofilia con la ideología de género? O sea, hasta donde yo sé, existían los movimientos o los lobbies LGTB. ¿Dónde está la P de los pedófilos? Bueno, voy a tomarme 5 minutos para explicar por qué la ideología de género está empezando a habilitar en el discurso social, está empezando a abrir las puertas a la legitimación de este tipo de conductas sexuales. ¿Qué dijimos que era la ideología de género? Era aquel conjunto de ideas anticientíficas que desarraigan a la sexualidad humana de qué, de su naturaleza, y la explican sencillamente por la cultura. Ahora bien, ¿qué nos pone límites objetivos en nuestras vidas como seres humanos? ¿Cuáles son los límites objetivos que tenemos? ¿Son los de la cultura o son los de la naturaleza? Los de la naturaleza. Es decir, si yo me subo a un 10º piso y me quiero arrojar de ahí, me voy a reventar por más paloma que me autoperciba. ¿Por qué razón? Porque existe una ley natural que se llama ley de la gravedad. Entonces, y digamos, del otro lado de la ecuación, ¿qué nos impedía haber hecho los semáforos en vez de rojo, amarillo y verde, haberlos hecho azul, fucsia y naranja, qué sé yo? Bueno, nada, eso es una construcción de la cultura. Efectivamente, podría haber sido de otro color. Entonces, decir que la sexualidad, que el sexo siempre fue género, ¿se acuerdan? Decir que lo relevante de la sexualidad es el género, decir que lo relevante de nuestra sexualidad, lo único relevante incluso, es la cultura, es barrer con aquello que nos ponía límites en nuestras prácticas sexuales. ¿Y ese discurso a quién está sirviendo? Por ejemplo, a grupos pedófilos. ¿Es invento mío esto? No. Fíjense, si no me creen, busquen por Google, por ejemplo, NAMBLA. ¿Qué es la NAMBLA? N-A-M-B-L-A. Es uno de los grupos pedófilos más importantes de nuestra región, con sede en los Estados Unidos. Y están indexados en Google, tienen su página web. ¿Qué suben en su página web? Artículos, notas. ¿Para qué? Bueno, porque en esas notas buscan exhibir argumentos que tienden a legitimizar la pedofilia. ¿Qué tipo de argumentos nos ofrece la NAMBLA? Argumentos que han sido construidos por los ideólogos del género. ¿Qué ha pasado en Holanda, por ejemplo? En Holanda tenemos grupos feministas que firman solicitadas a favor de grupos pedófilos, solicitadas públicas. En Alemania, el Partido Verde, un partido muy importante, el Partido Verde, firmó también solicitadas a favor de grupos pedófilos. En Holanda hay grupos de sexólogos que están pidiendo en estos momentos que sea el Estado el que produzca la pornografía infantil. Y claro, pero si yo me puedo autopercibir como una mujer y pasar a ser por ende una mujer, no solo para mí, sino obligarlos a ustedes a verme a mí como una mujer y tratarme como una mujer. Entonces, ¿qué me impediría a mí decir que además de yo autopercibirme como una mujer, me autopercibo como una mujer de 5 años? Y ustedes me dirán, bueno, eso es una hipótesis tuya, tampoco exageres, es que ya está pasando también. Los transedad. Ya hay un caso en Canadá, por ejemplo, de un tipo de 56 años que se autopercibe como una nenita de 5, juega con las Barbies, usa como un baberito, se viste como una nenita, la adoptó no sé quién y va a un kindergarten, a un jardín de infantes. Esto es verdad. Fíjense, por ejemplo, en Canadá ha sido legalizada hace un poco más de un año la zoofilia, las relaciones sexuales con los animales. Y en Suecia, el Partido Liberal está pidiendo, su rama juvenil, están pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con los cadáveres, y del incesto, las relaciones sexuales con los familiares próximos, la madre con el hijo, con la hija, el padre con el hermano, qué sé yo, los familiares próximos. Entonces, estas perversiones están siendo habilitadas por un discurso social que nos dijo que lo relevante de nuestra sexualidad era la cultura y que eso se llamó como género. Eso es ideología de género, precisamente. Yo quiero cerrar esta charla, como habitualmente lo hago, con una metáfora que ilustra dos cosas. Por un lado, ilustra lo que es la tesis del libro, justamente. Y por otro lado, ilustra las pretensiones políticas que nosotros tuvimos cuando escribimos un libro que es de ciencia política. Porque un libro de ciencia política, al contrario de una novela, por ejemplo, tiene fines políticos. Y esta metáfora que yo les quiero contar tiene que ver con las ranas y con cómo se cocinan las ranas puntualmente. Las ranas se cocinan como las langostas, es decir, se cocinan vivas. Se cocinan vivas porque la carne así sabe mejor, sale mejor.
Ahora bien, quienes no saben cocinar las ranas, ¿qué hacen? Hierven el agua y tiran la rana viva, y la rana, cuando toca con el agua, mete un salto y es un enchastre. Salta agua para todos lados. Esa imagen es la imagen de la vieja izquierda. Y ese enchastre fue el enchastre de sangre que bañó nuestras sociedades conforme a las estrategias de la vieja izquierda, la lucha armada. Pero, insisto, quien cocina así las ranas las cocina mal, tiene un problema. Quienes sí saben cocinar las ranas son aquellos que dicen, esto es más simple de lo que se parece, nos va a demorar un poco más, pero la rana se va a cocinar lo mismo. Metemos la rana en el agua fría y ahí le empezamos a subir el fuego. Y yo incluso a veces fantaseo y digo, y capaz incluso que la ranita en algún momento siente hasta placer. Es decir, ¿a quién no le gusta tomarse una ducha caliente? ¿No? En algún momento cuando el agua está tibiecita, capaz que la rana está hasta contenta allá adentro. Y eso somos nosotros, son nuestras sociedades hoy en día. Que todos parece ser, o los medios de comunicación por lo menos nos dicen, que tenemos que abrirnos a la inclusión, a la diversidad, entrar en el pensamiento de este mundo, ser abiertos, etcétera, la tolerancia, bla, 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 bla. Pero esa agua empieza a ponerse cada vez más caliente y la rana no se dio cuenta, el agua hirvió y ya está, chau. Entonces, dos noticias para ustedes, finales. Una buena y una mala. Empecemos por la mala. Nosotros somos la rana. Quienes suben en el fuego son los personeros de la nueva izquierda y esa agua ya está bastante calentita, que digamos. La buena noticia, todavía no ha hervido. Esto es una lucha contra el tiempo. Todavía no ha hervido. Esa rana todavía puede dar ese salto que hace falta en América Latina y nosotros hemos escrito para que ustedes utilicen este libro como instrumento no solamente de lectura, sino como un instrumento de lucha. Muchas gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros estamos en una gira extenuante por todo el continente y estamos ahora en Colombia hace una semana. Esta es la charla número 6. Llegamos hoy, nos recibieron con un plato espectacularmente, una bandeja paisa que era una delicia. Pero casi como que después no me entraba el saco porque nos fuimos a dormir una siesta urgente porque si no hoy no íbamos a estar concentrados. Muchas gracias por tanto afecto. Gracias a Rodrigo y a toda la gente que está con él. Lazos de Amor Mariano, todos los chicos que están con las remeras. Y gracias a mi amigo Samuel, Movimiento Católico Solidaridad, que ha tenido la iniciativa de pensar en nosotros para venir aquí a Colombia. Agustín comenzó su charla refiriendo al título del libro, El libro negro de la nueva izquierda, y explicó el motivo del título. Este libro lo publicamos en el año 2006 y nosotros no teníamos expectativas mayores. Hemos escrito muchos libros sobre temas políticos, pero como vivimos en un país donde la ideología de género no es un asunto discutido, es un asunto ya impuesto y es un dogma de fe, está institucionalizado. Queríamos de todas maneras combatirlo en soledad y no teníamos grandes expectativas respecto de las posibles repercusiones que esto podía tener. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar como estamos hace ya casi 2 años consecutivos que estamos prácticamente conviviendo en hoteles con Agustín. Esto es sospechoso para quien quiere oponerse a la ideología de género, no es muy buena prensa, pero bueno. Celebramos la repercusión del libro mucho. Yo me voy a referir, comenzando esta charla, a la estética del libro, no al nombre, sino a la estética. Ustedes saben que es tan importante la tapa de un libro como el contenido. Obviamente la tapa es la superficie y lo importante en términos esenciales es lo que está escrito en el libro. Pero la realidad es que si la tapa no seduce, no interesa, no llama la atención, no despierta la curiosidad del lector, todo ese trabajo queda absolutamente, digamos, desaprovechado, no trasciende. Y ustedes pueden apreciar en la tapa del libro
lo ubican al personaje que está acá retratado, ¿no? ¿Quién es? El Che Guevara. Pero no todos los argentinos son tan malos como el Che Guevara, ojo. Pero fíjense que no es la foto convencional del Che Guevara. Obviamente esta es la foto histórica que le fuera sacada por un fotógrafo, Alberto Corda, a Ernesto Guevara de la Serna en La Habana. Pero fíjense que no es la foto normal y habitual, porque la foto está maquillada, está decorada. Es un Che Guevara trasvestido, es un Che Guevara medio maricón, que acá lo tenemos con los labios pintados, un ojo maquillado. En lugar de tener la estrella revolucionaria, tiene un puño feminista. Y en lugar de estar embanderado en un pabellón rojo con la hoz y el martillo o algo afín, lo vemos embanderado con los colores de la diversidad. Dice, bueno, ¿cuál es la motivación de esta etapa? Bueno, primeramente vale aclarar una cosa. Esto pone de manifiesto, de alguna manera, la contradicción en las marchas de género que hoy vemos. En las marchas de género en las calles, las comparsas militantes que se movilizan para reclamar sus pretensiones, van con una mano en las marchas del orgullo gay, por ejemplo, con el banderín multicolor y con la remera del Che Guevara, sin advertir que cuando el dictador Fidel Castro se constituye en propietario de la isla de Cuba en 1959, lo primero que hizo su fusilador subalterno fue diseñar y edificar un campo de concentración para castigo de homosexuales. El propio Fidel Castro decía, la revolución os hará hombres. Y el Che Guevara, la revolución no necesita peluqueros, decía Fidel Castro. Entonces mandaban a los homosexuales a los campos de concentración y era el Che Guevara quien decía, el trabajo os hará hombres. Entonces el homosexual, por su condición de tal, era sometido a intensos y esclavizantes trabajos y jornadas de 14, 15 horas por día durante un año y medio, en la pretensión de que el individuo que tenía una tendencia sospechosa conforme a los cánones revolucionarios se pudiera virilizar y ser un hombre útil en la revolución. Esto no solamente ocurría en Cuba, era propio de la izquierda del siglo pasado. Por ejemplo, en la Unión Soviética estaba tipificado en el artículo 121 del Código Penal soviético el delito de sodomía. ¿Saben lo que es la sodomía, no? La conducta homosexual. Y al que incurría en esta práctica se lo castigaba con 5 años de trabajo forzado en los campos de concentración de la Siberia, en los gulags. Este delito recién fue derogado en 1993. No crean que estoy hablando de los tiempos de la Revolución o de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial con el estalinismo. Estoy hablando de la última etapa, ya llegando al siglo XXI prácticamente. Y luego encontramos al otro gran genocidio comunista que es el bloque chino. El bloque chino. La homosexualidad era castigada con pena de castración en los campos de concentración. Pero claro, a veces para un homosexual castrarlo, lejos de ser una sanción, es una suerte de gratificación. Y además puede reincidir porque por su tendencia puede tener relaciones sexuales de otra manera. En caso de reincidencia, entonces era fusilado. Resulta que estos totalitarismos aberrantes que marginaron, criminalizaron y destrataron a una persona con tendencia homosexual de manera brutal, despiadada e inhumana, estos mismos ideólogos, militantes, pensadores y partidos políticos que avalaron esto, que cuando tuvieron el poder hicieron todo esto, y que encima a la mujer siempre la marginaron. Nunca una mujer lideró una nomenclatura comunista, nunca una mujer lideró un partido comunista, nunca una mujer fue jefe de gobierno de ninguna de estas tiranías que gobernaron un tercio del planeta durante un siglo entero. Siempre la mujer tuvo un papel subalterno, relegado, un papel secundario, y la homosexualidad era criminalizada, castigada, fusilada. Estos mismos sectores ahora salen a las marchas callejeras clamando la emancipación de la mujer y apoyando el lobby LGBT.
los mismos partidos políticos, la misma ideología y las mismas pretensiones revolucionarias. Y en el caso, y nosotros, bueno, estamos ahora en Colombia y nosotros sacamos el libro antes de la pretensión del acuerdo de paz donde el presidente Santos pretendía otorgarle impunidad a las FARC, darle beneficios políticos y además implementar la ideología de género. Cuando nosotros vimos todo esto, la tesis del libro es que la izquierda dejó las armas para implementar una revolución cultural y que dentro de la revolución cultural está la ideología de género. Cuando vimos este acuerdo que pretendía imponer la ideología de género a cambio de que las FARC dejen de seguir matando gente, nosotros tuvimos dos sensaciones. Por un lado, indignación, ¿no? Con el terrorismo no se negocia, al terrorismo se lo combate. Y en todo caso, si hay alguna negociación, la negociación no puede ser darle oropeles, partidos políticos, darle una serie de beneficios. Pero más allá de eso, no me quiero meter en un asunto que no me compete porque no es de mi país. Nos indignaba, y de hecho celebramos cuando ese acuerdo mal llamado de paz no prosperó. Pero más allá de eso, tuvimos de alguna manera una suerte de mimo al ego intelectual. Porque dijimos, esto confirma que nuestra tesis es cierta. Se trata de dejar a la izquierda armada para que la izquierda desarmada pueda implementar política de género y hacer la revolución no con el fusil, sino con estas ideas que pretenden instaurar. Y eso explica la tapa del libro. Porque la tapa del libro, además, representa la estética de las marchas de género o de las marchas de los lobbies o de las marchas feministas. ¿Han ido a alguna marcha feminista alguna vez? ¿No? ¿Han visto por televisión cómo son? Bueno, yo estaba en Buenos Aires en el verano del 2016, en marzo. Estábamos terminando el libro, prácticamente estaba todo concluido, estábamos puliendo detalles, correcciones, cosas, chequeando datos, en fin, tratábamos de ultimar los últimos aspectos. Yo no vivo en Buenos Aires, sino en la ciudad de Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, y Agustín en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Pero ese día yo estaba en Buenos Aires y era el 8 de marzo que se llevaba adelante además una marcha convocada por los grupos feministas porque era el Día Internacional de la Mujer. Bueno, la verdad que yo, tanto trabajar con la computadora, con libros, leyendo textos de todos estos ideólogos, digo, bueno, voy a ir a la marcha porque quiero percibir con mis sentidos qué atmósfera se respira ahí, qué ambiente hay, quiero realmente vivenciar. Porque una cosa es estar en un laboratorio lleno de libros o en una oficina llena de libros con la computadora, buscando datos, chequeando, citando, acomodando cifras, y otra cosa es estar allí, estar en persona y ver la atmósfera, los cánticos, en fin, la estética. Además, técnicamente o teóricamente era una marcha de mujeres. Yo soy soltero, o sea, era atractivo el programa. Entonces me puse un buen perfume. Problema de autoestima nunca tuve porque para eso soy argentino. Y digo, bueno, voy a la marcha. Miren, yo estoy convencido, me consta, de que absolutamente todas las mujeres son lindas. Ni hablar las de Medellín, que ya tienen bien ganada esa fama. Son todas lindas. Por definición, fueron creadas así, lindas. La que no tiene lindas manos tiene una linda sonrisa, la que no tiene lindos ojos, la que no tiene lindo pelo, la que no seduce con su inteligencia, la que no porque es elegante, y la que no es elegante porque tiene una figura que atrae, y así sucesivamente. Y en todo caso está en cada mujer saber qué es aquello que la destaca para explotar sus encantos en función de lo que tenga particularmente atractivo o destacado. Yo estoy convencido, toda la mujer tiene algo particularmente y la embellece. Hasta que fui a la marcha de género, a la marcha de las mujeres, de las feministas. Miren, no hay nada menos femenino que una feminista. Son feas a propósito. Son feas a propósito.
Con lo lindas que son las mujeres, no encontré una que fuera linda. Tienen ganas de joder. Se ponen feas a propósito. Y cuando digo que se ponen feas a propósito, no me estoy refiriendo a la belleza naturalmente adquirida, sino que se producen estéticamente con el deliberado propósito de desagradar, de provocar. Pelos sucios, axilas sin lavar, mal aliento, olor a pata, lagañas. Era toda una... Yo quería hacer realmente una suerte de paseo sociológico y por momentos tenía la sensación de estar haciendo un paseo zoológico allá adentro. Quería ver qué atmósfera se respiraba en una marcha de género y se respiraba olor a marihuana prevalecientemente. Pero en un momento determinado me llamó la atención porque contrastaba con todo eso, un grupo, una columna de mujeres, un poco lejos, bien brillosas, peinadas, digamos, arregladas, las uñas pintadas, colores, una cosa producida. Digo, bueno, qué interesante. Me acerco, pero era la columna de los travestis. No es mi tarde de suerte, me dije. Miren, además hay un engaño en todas estas marchas, porque convocan a las marchas generalmente en solidaridad con la mujer que es golpeada o agredida, violentada. Como la mujer obviamente tiene tiene inferioridad física respecto del hombre, que tiene supremacía física respecto de la mujer, entonces el propósito de una marcha que intenta solidarizarse con el más débil ante la violencia doméstica no parece un propósito innoble, parece un propósito que uno debería en principio sentir simpatía con una consigna de estas características. Pero la ideología de género siempre se presenta en tono amable y después detrás de eso tiene un propósito sórdido. Vamos a ver, no hay marcha feminista, y yo lo pude confirmar allí, que no pida por la legalización del aborto. O sea que en una marcha que tiene la pretensión de solidarizarse con la mujer ante un episodio de violencia doméstica y que como la mujer tiene menos fuerza que el hombre, entonces hay que solidarizarse con el más débil, lo que termina pidiendo esa marcha no es eso, sino asesinar al más débil de todos, que es el niño por nacer y que ni siquiera se puede defender. Fíjense cómo siempre están engañando y desnaturalizando los propósitos con los cuales dicen convocar a cada encuentro. Además yo me pensaba, ¿para qué quieren estas mujeres, se preocupan tanto por legalizar el aborto? ¿Quién les va a tocar un pelo? Agustín comenzó muy apretadamente comentando cómo los intelectuales de izquierda fueron pensando las cosas que hoy nos están pasando. Cómo fueron muchos intelectuales, mayormente del primer mundo, de Occidente, de Estados Unidos y de Europa, cómo fueron a lo largo del siglo XX pensando en nuevas formas revolucionarias porque se daban cuenta con lucidez que el comunismo, tal como estaba concebido en Europa, en la Unión Soviética, en China, etcétera, no funcionaba, sino que además no tenía acogida en nuestros hemisferios. Entonces fueron pensando nuevas formas de revolución, que las empezaron a explotar luego. No cuando las pensaron, sino varios años después. Esas ideas se visibilizaron varios años después. Nosotros en el libro le ponemos una fecha específica que creemos que es la fecha en donde la nueva izquierda aparece de manera militante. ¿Cuál es esa fecha? Es el año 1992. ¿Por qué es el año 1992? Porque en el año 1992 la Unión Soviética deja de existir. En el 89 cae el muro de Berlín, en el 92 cae el comunismo formalmente, deja de existir. Ahora, fíjense la cantidad de cosas que aparecen en América Latina en 1992. Ya en 1991, un poquito antes, el genocida Fidel Castro le dice a un delincuente de Brasil, che, mirá, tenemos que armar una estructura complementaria porque la Unión Soviética se derrumba, se cae a pedazos y nadie nos va a financiar ni apoyar. Tenemos que armar una estructura de pensadores, de activistas, de dirigentes, de guerrilleros y bien financiada. Entonces, este agitador, este delincuente de Brasil, creó lo que hoy conocemos como el Foro de San Pablo. Este dirigente hoy está preso, se llama Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, expresidente de Brasil, hoy presidiario. Entonces, en el 91-92 nace el Foro de San Pablo. En el año 92 nace
por primera vez el primer Congreso Internacional de Ecología Popular, ambientalismo, ecologismo. Es sano cuidar el medio ambiente, pero ¿saben cuánta ideologización hay detrás de todo eso? El ecologismo, el ambientalismo es una de las caretas de la izquierda. Y empieza y nace en el 92 porque la izquierda ahora se preocupa, y nace en Brasil, no son tontos, cada proyecto lo colocan en función de la idiosincrasia del país que ellos pretenden influir, porque estaban preocupados por la tala de árboles en el Amazonas. Resulta que en el siglo XX mataron 100 millones de personas, pero ahora se preocupaban por la tala de árboles y por los pingüinos que tienen petróleo en el sur y por los mosquitos del África en vías de extinción. Nace el ecologismo. En 1992, un narcotraficante llamado Evo Morales, actual dictador de Bolivia, encabezó la primera gran marcha indigenista en Bolivia, una marcha masiva que pretendía ahora reclamar por los derechos ancestrales de los pueblos oprimidos, de las comunidades originarias. Nunca le importó a la izquierda todo este asunto, pero en 1992 ahora sí es un asunto de interés y de prioridad. Fíjense lo siguiente. Evo Morales no podía decir, no, yo ahora me preocupo por el indigenismo y por la Pachamama y por la Madre Tierra, porque la Unión Soviética dejó de existir y tenemos que inventar nuevas cosas, nuevos conflictos, nuevas banderas, nuevos símbolos, tenemos que disfrazarnos de otra cosa. Él no podía decir eso. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, no son tontos, dijeron, 1992, se acaban de cumplir 500 años de que el genocida Cristóbal Colón nos vino a colonizar y a imponer un modo de vida y a oprimirnos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y además, esto atenta contra nuestras raíces ancestrales, contra la Pachamama, contra la Madre Tierra. Nos quieren imponer una forma de vida que atente contra la Madre Tierra, porque la Madre Tierra de Bolivia cultiva la hoja de coca, que es la materia prima de la cocaína. Por eso el narcoestado de Bolivia es el segundo productor más importante de Occidente de cocaína. Por eso tanto interés en defender los intereses de la Madre Tierra. Es sagrada. $50.000 cada kilo de cocaína, ¿vale? ¿Cómo no va a ser sagrada la Madre Tierra? En 1990, fíjense cuántas cosas aparecen. Y ahí, o sea, a partir de 1992 nace el indigenismo como expresión de conflicto. Y que siempre es funcional a la izquierda. Fíjense, les pongo un ejemplo muy simple, nosotros padecimos al matrimonio Kirchner en Argentina durante 12 años. Argentina tiene una tradición europea muy fuerte, probablemente más intensa que en el resto de América Latina. Entonces, nunca hemos tenido un problema indigenista. Salvo ahora. Como ahora no gobierna más el kirchnerismo, ahora aparecieron indígenas argentinos, que son más rubios que yo. Y encima, el cacique de una tribu mapuche se llama Jones. Búsquenlo, John Wallace es el líder de la tribu mapuche que pretende que se le reconozcan territorios. Antes no existían, salieron ahora. Y en 1992 nace otro proyecto de la izquierda, fíjense, en otro lugar del hemisferio, muy cerca de Colombia. En 1992 nace el proyecto bolivariano del extinto dictador Hugo Chávez. ¿Por qué en 1992 si Hugo Chávez llega a la presidencia / dictadura de Venezuela en el año 99? Bueno, en realidad llega al poder en ese momento, pero el proyecto nace en 1992, cuando él y unos militares quisieron hacerle un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez. Mataron 20 oficiales, no pudieron matar al presidente, Hugo Chávez fue preso, la cárcel le dio fama, celebridad, la izquierda internacional se solidarizó, hizo presión, etcétera. 2 o 3 años después Hugo Chávez sale de la cárcel, el Foro de San Pablo y el narcotráfico le financian la campaña y Hugo Chávez luego puede implementar su proyecto a partir del 99. No les voy a contar a ustedes de qué se trata ese proyecto porque ustedes lo conocen mejor que nadie por cuestiones geográficas incluso. Y en 1992 nace por primera vez la primera marcha de género en América Latina. En 1992, en junio, 2 dirigentes socialistas, Carlos Jáuregui y Roberto Jáuregui, 2 hermanos, encabezan la primera marcha del orgullo gay. Estos 2 dirigentes luego murieron, 2 hermanos,
murieron de SIDA ambos. Dentro de las muchas caretas que tiene la izquierda y que empieza a explotar con diferentes banderas, consignas y discursos a lo largo de la región, nosotros enfocamos el libro en una de ellas, que es la ideología de género, como bien les dijo Agustín, y no en las otras. ¿Por qué no en las otras? Que quisimos hacer un libro originariamente que abarque en cada capítulo cada una de estas máscaras que tiene la izquierda. Pero iba a ser un libro de 2.874 páginas, o sea que iba a ser muy desgastador para nosotros y además iba a ser invendible por lo costoso y además nadie quiere leer un libro tan largo. Ahora que leemos en Twitter no más de 150 caracteres, no sé cuántos caracteres, digamos, leer un libro realmente es un desafío. Entonces dijimos, hagamos un libro sobre la ideología de género y luego hagamos una saga, vayamos completando todo este esquema con libros posteriores, que no lo pudimos realmente... no los pudimos sacar porque estamos viajando permanentemente con este libro y no hemos tenido tiempo de poder avanzar con las otras caretas de la izquierda, dada la demanda que este libro ha despertado a lo largo de todo el mundo de habla hispana, ¿no? Miren, estamos asistiendo a una guerra cultural y la guerra cultural se nutre del marketing, del habla, de la lingüística, del uso del idioma, del sofisma. Hay una serie de palabras clave que hoy y de eslogans que hoy se están utilizando en la televisión, en el debate político, en el debate panelístico de los programas de la tarde, en los diarios y en las redes sociales y en el Congreso parlamentario. Y me gustaría hablar de 7, 8 palabritas que son muy frecuentes, de utilización muy frecuente y que sin embargo todas son falsas. La ideología de género, como es una superstición, o sea que es un conjunto de ideas contrarios a la razón, o como dice Agustín, es un conjunto de ideas anticientíficas, lo que busca es alterar la percepción de la realidad. Y cuando uno intenta vender algo contrario a la realidad, lo que tiene que hacer es engañar desde el vamos, engañar con la premisa fundante de cada discusión. Se habla, por ejemplo, con mucha habitualidad del cambio de sexo. En Argentina, por ejemplo, está legislado, aceptado. Si yo me quiero autopercibir como una mujer, entonces el Estado argentino me reconoce los derechos de la mujer, me otorga el documento de una mujer, me cambia el nombre y además yo tengo los derechos propios de una mujer, aunque yo no sea una mujer. Entonces, por ejemplo, en Argentina un hombre se jubila a los 70 años y una mujer a los 65. Pero si yo me cambio la identidad, gano 5 años de jubilación. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el goleador de hockey femenino es un hombre en Argentina, que obviamente es un negro de 2 metros que mete miedo, juega contra las mujeres, imagínense la ventaja deportiva bochornosa que tiene, y los clubes rivales interpusieron un recurso contra el comité deportivo desplazó al opulento y grandote goleador, pero la justicia lo incluyó y eso ya sentó un precedente para que cualquier hombre que se autoperciba como mujer, de ahora en adelante mujer, por consiguiente tiene que jugar porque tiene los derechos plenos de una mujer. Pero sin embargo hay un asunto, ¿por qué puede jugar? Bueno, porque hizo el cambio de sexo. ¿Qué es el cambio de sexo? Amputarse los genitales. Pero una persona que se amputa los genitales no deja de ser varón. Nació varón y va a morir varón, con o sin tijeretazo. La amputación de genitales no convierte a un varón en mujer. Lo que hoy puede hacer una persona no es cambiar el sexo, lo que puede hacer es disfrazarse de un sexo que no le pertenece o de algo que no es, por eso es un disfraz. Y con Agustín no estamos en contra de los disfraces, creemos que cada uno tiene que tener la libertad de disfrazarse como quiera. No tenemos nada contra el carnaval. Ahora bien, lo que pasa es que ahora las cirugías estéticas son más avanzadas, son más sofisticadas. Y hace 100 años un hombre que quería usar peluca y pollera no tenía los recursos estéticos que sí tiene ahora. Pero eso no hace que tenga un disfraz más sofisticado, no le hace cambiar su naturaleza. Sin embargo, política y jurídicamente esto se considera válido y esto se impone como tal con consecuencias jurídicas, políticas, sociales y culturales. De la misma manera,
En Argentina, desde el año 2010, ya, y acá no sé cómo estamos, pero hay que estar alerta, creo que en algunos estados está impuesto, ya se habla, se impuso legalmente y políticamente lo que se conoce como el matrimonio homosexual, que tampoco existe como tal. Esto está desde el año 2010, ¿eh? Quiero aclarar que con Agustín nos une una entrañable y castísima amistad. Miren, esto está desde el año 2010 y no existe el matrimonio homosexual. ¿Por qué no existe el matrimonio homosexual? Miren, muy sencillo. El matrimonio, como su nombre lo indica, es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo que se genera, existe la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama matrimonio, porque viene de madre, de mater, de matriz. La matriz es el útero materno. Obviamente, dos personas del mismo sexo o tres personas del mismo sexo, en el caso de Medellín, como se ha dado, por las características del vínculo, no puede haber potencialidad de maternidad. Por ende, esa unión, llámenle X, pero esa unión no es un matrimonio. Ahora, me han dicho, pero vos, ¿cómo puede ser que no aceptes que el Estado le dé a dos personas del mismo sexo los mismos derechos que a un matrimonio, que a un hombre y una mujer? Un Estado que le niega a dos personas del mismo sexo los derechos propios del matrimonio es un Estado discriminador y homofóbico. Bueno, con ese criterio, si un ciego le pide al Estado que el Estado le otorgue un carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir, es un Estado ciegofóbico y discriminador. El Estado no puede otorgar derechos que la naturaleza le niega. No le puede otorgar a una unión homosexual derechos que la naturaleza le niega. Y después eso está muy desarrollado en el libro que no me voy a extender, pero yo lo que acabo de hacer con mis comentarios es ganarme con todo derecho el legítimo apodo que me ponen constantemente de homofóbico. Pero la homofobia tampoco existe. ¿Cómo que no existe? No existe la homofobia. La homofobia es un insulto televisivo de carácter peyorativo que lo que intenta hacer es desacreditar a todo aquel que cuestione la agenda de género. Es destratar, menoscabar, tratar de, de desmerecer la opinión de todo aquel que tiene una postura en desacuerdo con la ideología de género. Vamos a ver, la homofobia, ¿qué sería? Como su nombre lo indica, sería la fobia a la homosexualidad o la fobia a los homosexuales. Muy bien. Resulta que las fobias, como su nombre lo indica, la palabra homofobia lo indica, las fobias son enfermedades psiquiátricas que están clasificadas en los manuales de psiquiatría. El manual DSM-5 de psiquiatría es el último y no contempla la homofobia. No existe la homofobia, no existe la enfermedad de homofobia. Eso es un invento de carácter peyorativo que trata de deslegitimar y encima de culpabilizar a aquel que padece una enfermedad inventada por el lobby, porque no existe técnicamente, y que encima tiene una particularidad. No solo se trata de insultar al que piensa distinto que ellos, sino que se busca patologizar al que piensa distinto que ellos, porque te tratan de padecer una enfermedad psiquiátrica. Por oponerte a ellos, por disentir con ellos, vos sos objeto de un linchamiento en el cual te tildan de padecer una enfermedad psiquiátrica. Patologizan al disidente. ¿Quiénes patologizan al disidente? Los que se dicen militantes de la tolerancia y la diversidad. Y los militantes que buscan promover y hacer apología de la unión entre personas del mismo sexo tampoco son militantes de la diversidad. Es mentira. La diversidad es lo desemejante, es lo diferente, y la unión en la diversidad es la unión heterosexual, porque el hombre y la mujer no son iguales, son distintos en todo sentido. Y que sean distintos no quiere decir que sean antagónicos, como nos quieran hacer creer ellos. Son distintos, pero son complementarios. Físicamente complementarios, psicológicamente complementarios, afectivamente complementarios. Ellos, un tipo de unión entre personas del mismo sexo, y quiero aclarar que tienen todo el derecho a unirse en el ámbito personal, afectivo. No me interesa, la libertad individual tiene que ser respetada y el derecho a la intimidad también tiene que ser respetado. Pero si hay algo que no hacen ellos es promover la diversidad, porque una unión de tipo homosexual es una unión redundante, repetitiva, es una unión entre equivalentes, es un vínculo imitativo, no es una unión en la diversidad. No hay palabra que ellos empleen
que no tenga un engaño de base cada vez que se hace una discusión televisiva. Y de la misma manera mienten de la premisa fundante cada vez que se debate en otros aspectos ligados o derivados de la ideología de género, como lo es la pretensión de legalizar o despenalizar, que es lo mismo, el homicidio del aborto. Dicen, la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo. Sí, estoy de acuerdo. De su cuerpo puede disponer. Pero en el caso del aborto estamos hablando del cuerpo de un tercero. Un tercero. ¿Y qué es un tercero? Desde el momento de la concepción, desde el momento de la fecundación. Y no es un tercero y una persona humana porque lo diga una bula papal, lo diga un pasaje bíblico o lo diga una encíclica. Lo dice la ciencia. La ciencia está del lado nuestro. No le demos la ventaja de creer que nosotros somos místicos y ellos son los científicos. Nosotros podemos tener fe, y algo que me parece muy saludable en todo sentido, pero además la ciencia está de nuestro lado. Es la ciencia la que dice que hay persona humana desde el momento de la concepción. Ellos son los que falsifican la realidad, alteran la realidad. No les demos la concesión de creer que son ellos los que tienen la ciencia, porque la ciencia está en desacuerdo con ellos. Encima mienten incluso en la hora de definir el aborto, para que no se escandalice la gente y poder penetrarlo. Dicen, el aborto es la interrupción del embarazo. ¡Mentira! El aborto no es la interrupción del embarazo, porque el aborto es la finalización del embarazo, que es algo distinto, porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Si en un partido de fútbol, ¿de qué? ¿Cuál es el equipo de acá? ¿Cuál es el mejor equipo de Colombia? Cali, ¿no? Nacional. Si juega el Nacional y se agarran a trompada los hinchas de fútbol y se genera una gresca y viene el árbitro, el referí, y interrumpe el partido hasta que cesen los disturbios. Viene la policía, controla el incidente físico y el partido se reanuda. Eso es la interrupción. Es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Si tengo ganas de ir al baño, pues me tomé una Coca-Cola y un agua, la Coca-Cola la puse abajo, porque después se van a creer que a nosotros nos financia la Coca-Cola. ¿Qué más quisiéramos? Y tengo ganas de ir al baño, interrumpo la charla y vuelvo en 2 minutos. Igualmente, a diferencia de lo que sugieren los ideólogos que lee Agustín, yo no orino de sentado. Pero no por un prejuicio de género, sino porque mancho la tabla. Miren, me han dicho, ¿quién sos vos para determinar que una mujer que está embarazada debe ser mamá? ¿Por qué te metés vos en su situación personal? Ella, que está embarazada, es quien debe decidir si va a ser mamá o no. Eso no lo decidís vos. Vos no podés ser tan autoritario de decidir por ella si va a ser mamá o no. Es que esa no es la discusión. Ella ya es mamá. Ya es mamá. No es un asunto a decidir o a consumarse con posterioridad. El niño que está creciendo no es un ser humano en estado potencial. No, es un ser humano en estado actual, que tiene todas las potencialidades por delante. ¿Por qué te metés? ¿Qué te importa? Mirá, es muy sencillo. Si un padre quiere asesinar a un niño de 2 años, vos no te metés, no haces una denuncia a la policía, no haces una denuncia al juez, no tratás de impedir que un padre mate a un niño de 2 años. ¿O tiene más dignidad un niño de 2 años que un niño de 1 año porque es más grande? ¿Tiene más dignidad un niño de 5 años que un niño de 2 años? ¿O tiene más dignidad un niño de 2 años que un niño de 1 año? ¿O tiene más dignidad un niño de 1 año que un niño de 6 meses? ¿O tiene más dignidad un niño de 6 meses que un niño de 6 meses de gestación? No. Desde el mismo momento que es una persona humana que se está desarrollando, tiene la misma dignidad, tenga un día de gestación o tenga 100 años de vida. Entonces empiezan con un calendario, después de los 3 meses, de los 6, de los 7, de los 8. Nada lo pueden justificar con arreglo a la ciencia. Todo es ideología anticientífica, supercherías ideológicas para confundir a la opinión pública e imponer su deletérea agenda. ¿Ustedes usan redes sociales? Bueno, entonces tienen Facebook, me imagino. Lo van a agregar... Gracias. Lo van a agregar a Agustín Laje y me van a agregar a mí. A mí no me van a encontrar como Nicolás Márquez, porque Facebook no me deja llamarme como Nicolás. Me van a encontrar como Nicky Márquez.
que es como me llamaron cuando nací. Me tuve que ponerme un nombre distinto y me puse mi apodo. N-I-C-K-Y, Nicky Márquez. Así me llamaron desde siempre. Reconozco que no es el apodo más viril para una persona de 43 años que escribe libros contra la ideología de género. No es el mejor nombre artístico, digamos, pero ustedes saben que nosotros padecimos al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner durante 12 años. Durante esos 12 años la ideología de género se impuso a brazo de hierro. Se impuso a brazo de hierro. La ideología de género hoy es la religión oficial del Estado argentino. Miren, quiero aclarar una cosa en favor de este matrimonio. Se respetó mucho la igualdad de género durante el gobierno de Néstor y Cristina. Esto hay que reconocerlo. Durante el gobierno de Néstor y Cristina se respetó muchísimo la igualdad de género porque él robó lo mismo que ella. O sea, repartieron sin ningún tipo de discriminación. Cada uno robó en función de su cuota. Pero dentro de las novedades que impusieron, la red social más importante del mundo, que es Facebook, en Argentina tiene 55 identidades. Uno se puede autopercibir de 55 maneras. Estamos hablando no de un juego. La red social Facebook hoy uno convive con eso. Con una red social uno trabaja, compra cosas, se informa, se divierte, lee diarios, se pone de novio, se hace amigos, se pelea con otro. Convivimos con eso. El presidente de Estados Unidos da sus comunicados de prensa mediante Facebook, o sea, convivimos con eso. Con la red social más importante del mundo, en la Argentina nosotros tenemos ya 55 identidades de género y nos gana solamente en el mundo Inglaterra, que tiene 70. Ya lo vamos a alcanzar en represalia por las Malvinas. Entonces nosotros ya podemos ser, fíjense, en la Argentina tenemos el siguiente listado. Fíjense qué talentosa imaginación, ¿no? Nosotros podemos elegir ser femenino, masculino, androginx. La X es utilizada en la neolengua del género. En muchos casos, muchos grupos la utilizan como una suerte, es una consonante, pero la convierten ellos como si fuese una vocal universal que abarca todos los espectros para no ofender a ninguna minoría. Androginx, andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero femenino, queer. ¿Saben lo que es queer? Sí, en todo caso después se lo preguntan a Agustín, que sabe todo. Intersex, intersexual, ninguno. Hay que tener baja la autoestima para poner que... Después aparece uno que es neutro. Yo cuando lo leí pensé que era el perfil de Facebook de Michael Jackson. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorosa, poliamoroso. Esto le dan a lo que venga. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Y acá es el que más gracia me causó. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Yo cuando lo vi, digo, no, pero esto debe ser la profesión, lo que está poniendo acá. Es acróbata, trapecista. ¿Qué es una mujer heteroflexible? ¿O será una mujer flexible para convencer? Fácil. Bah, qué sé. Varón heteroflexible, lesbo flexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Yo todavía no encontré la mía, pero será cuestión de revolver, ¿no es cierto? Fíjense todo lo que estamos hablando, que por ahí nos causa risa, por ahí nos causa asombro. La ideología de género tiene un perfil tragicómico, en ese orden. Es una tragedia, pero también es una comedia. ¿Qué tiene que ver todo esto? Grupos raros, tendencias exóticas, acrobacias eróticas, con una revolución izquierdista, con el Che Guevara. Miren, para hacer una revolución izquierdista a la vieja usanza, y ustedes han padecido y sufrido esta amenaza y esta acechanza, lo que había que hacer era una revolución de tipo militarista, armar un ejército irregular, ilegal, armar una guerrilla, una organización terrorista y tratar de
tomar el poder del Estado por la fuerza, por medio del homicidio, del secuestro, de la colocación de bombas. Pero ¿cuál era el enemigo de las guerrillas de América Latina? Porque así agredió la izquierda a todo el continente el siglo pasado. Los montoneros en Argentina, el MIR en Chile, el Che Guevara se fue a pelear a Bolivia, los Tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, la guerrilla en El Salvador, cuyo acuerdo de paz fue justamente en 1992. Y después, Colombia, probablemente el país que más ha sufrido todo esto, con la FARC, el ELN, etc. Ahora, claro, la guerrilla se quedó sin discurso, perdió además militarmente en todos lados, de manera total o parcial siempre perdió y retrocedió. Y de alguna manera, ahora estamos asistiendo a una revolución cultural. Antes, el enemigo de la izquierda sabe quiénes eran los militares. Porque si yo quiero hacer una revolución armada, mi enemigo son las Fuerzas Armadas de ese país. Porque si yo quiero tomar el poder del Estado por la fuerza y por medio de una guerra de guerrillas, por una guerra interna, entonces voy a tener que enfrentarme contra las Fuerzas Armadas, que son la institución que tiene la misión y la función de custodiar el orden constituido, de defender el orden constituido ante una agresión interna o una agresión externa. Entonces la izquierda puso su energía en pelear contra las Fuerzas Armadas militarmente y de paso pelear jurídicamente mediante esta farsa de los juicios de la verdad, comisiones de la verdad y la estafa de los derechos humanos para encarcelar a los militares que a ellos combatieron. Entonces el enemigo político para hacer la revolución eran los militares. Ahora, como ahora la revolución es cultural, no importa un cuartel militar, no importa lo que pasa en un cuartel militar. Si la revolución es cultural, ¿cuál es mi enemigo entonces? Si yo quiero imponer una escala de valores determinada a un país determinado, mi enemigo va a ser la tradición cultural de ese país. La tradición cultural de un país es la enemiga, la antítesis de la revolución cultural que yo pretendo hacer. ¿Y cuál es la tradición cultural de Colombia, que es la misma que la de Argentina? Es la tradición cultural cristiana. Nuestra civilización es una civilización cristiana. Y cuando digo que es una civilización cristiana, no me refiero solamente a una cuestión teológica, religiosa, metafísica. Digo, nosotros somos una civilización cristiana y son cristianos incluso aquellos que no creen en Dios. Incluso aquellos que no van a misa, no creen en Dios, no sobrenaturalizan la vida, no tienen fe. También son cristianos, aunque parezca una paradoja. En lo cultural son cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos culturalmente cristianos porque esa es nuestra idiosincrasia y nuestra mentalidad. Y un hombre cualquiera sea, de Colombia, de Argentina, de cualquier lugar del occidente cristiano, sabe que robar está mal, tiene valores cristianos. Sabe que mentir está mal, tiene valores cristianos. Sabe que codiciar los bienes ajenos está mal. Sabe que hay que honrar al padre y a la madre. Sabe que mentir está mal. Sabe que no es de caballero andar mirándole la mujer al prójimo. Tiene valores cristianos, aunque no crea en Dios. Si nosotros tomamos a un sujeto que viva en Medio Oriente, que viva en Irán, qué sé yo, y le hacemos preguntas sobre la libertad, la sexualidad, etcétera, etcétera, aunque esa persona no vaya a la mezquita ni crea en Dios, va a contestar de manera coincidente con su lugar de pertenencia, que está atravesado por la religión. Va a tener valores consustanciados con la religión del lugar de pertenencia, aunque él no sea una persona religiosa. Tanto es así que yo les hago una pregunta. ¿Dónde termina cada marcha de género? ¿En qué lugar físico? En la catedral, en la iglesia. En la catedral o en la iglesia de la ciudad de turno donde cada marcha de género se lleva adelante. ¿Por qué? Porque la catedral representa, simboliza la institución que desde siempre ha defendido los valores cristianos que hacen a nuestra tradición cultural. Por consiguiente, esa institución representa esos valores que viene difundiendo y defendiendo desde hace 2000 años. Y la otra gran institución que ellos quieren reventar es la familia. La ideología de género ataca la cristiandad y la familia. ¿Por qué? Porque la familia también es dadora, difusora, guardiana y custodia de nuestras tradiciones. Queremos que nuestros hijos sean inclusive hinchas del mismo equipo de fútbol que nosotros. Y además, como la ideología de género pretende implantarse desde los ministerios de educación, con las currículas, con los textos escolares, con los planes educativos, y tratar de adoctrinar a los niños y lavarle la cabeza desde muy chiquititos,
Todavía queda un antídoto, aunque puedan penetrar desde el Estado. ¿Cuál es el antídoto? Cuando el niño vuelve a la casa. Si tiene una familia bien constituida y hace un seguimiento y está atenta, ve lo que estudia, ve lo que le enseñan, ve qué tiene que leer. Y si ve que le están intoxicando la cabeza con ideología de género, la familia reacciona. La familia se antepone, reclama a las autoridades, pide hablar con la maestra y de última le dice al niño cuáles son los valores que el niño tiene que sostener. Por lo menos hasta que sea adulto y decida por sí solo. Pero la familia termina siendo un freno a la revolución cultural que se intenta implementar desde el Estado. Por consiguiente, lo que busca la ideología de género es reventar a la familia y reventar a la cristiandad. Y por eso estamos acá y por eso hemos sacado este libro y por eso les agradecemos su presencia.